Yo quiero centrarme esta tarde en la preciosa persona del Espíritu Santo y quiero continuar con ello para ver algunas cosas y ver cómo la tercera persona de la Trinidad es una realidad, un hecho irrefutable que está ahí, que es fácil de poder descubrirlo a la luz de la palabra. Y para empezar, qué mejor sino que empezar descubriendo, hermanos míos, que hay una existencia del personaje que le estamos hablando, y es que el Espíritu Santo tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene unos sentimientos y una existencia, porque para dar por hecho de que algo es real tenemos que probar su existencia. Y la existencia del Espíritu Santo es curioso, pero la encontramos desde los albores de la humanidad, desde el principio. No es algo nuevo, una doctrina nueva que ha surgido, no es algo que se ha inventado en el 1800, en el 500, es algo que estamos viendo desde los orígenes del conocimiento y de la existencia del ser humano sobre la tierra. Y si lo quieren ver conmigo, pues vénganse conmigo al Génesis. Y en el Génesis capítulo 1, en el capítulo 1, versos 2, 3, y después veremos el 26, cómo la palabra de Dios nos enseña la importancia que tiene el Espíritu Santo desde los albores de la humanidad. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, en otras traducciones dice el viento, el soma, el neuma de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y meditando en esto, si observamos bien, estamos viendo, y es curioso, pero encontramos desde los mismos comienzos, desde el Génesis 1, a la Trinidad trabajando al unísono, y al Padre lo vemos en primera mención, al Espíritu Santo, y cómo no al Hijo en la manifestación del verbo, de la palabra, como nos dice Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y negar la existencia del Espíritu Santo es imposible por la claridad y contundencia que encontramos en el texto, en el Génesis, cuando dice: y el Espíritu de Dios, en el verso 2, se movía sobre la faz de las aguas para dar comienzo a la creación en conjunto con el Padre y el Hijo de todo lo que hoy existe. Y claro, ¿cómo podíamos enseñar? Dense cuenta que es difícil de creer en el Espíritu Santo por muchos motivos. Te encuentras con personas que te dicen que es muy difícil de poder creer en el Espíritu Santo porque hay muchos motivos difíciles, si yo lo entiendo, de poder creer en la persona del Espíritu Santo, pero que ellos no crean no quiere decir que no exista. Incluso, hermanos míos, hay muchos creyentes, muchos cristianos que les representa creer en el Espíritu Santo difícil,
a la hora de acercarse a Él y tener comunión con el Espíritu Santo, por el hecho de que no saben ubicarlo o asemejarlo a algo tangible, físico, y es entendible porque al Padre, ¿verdad?, se le puede atribuir o se le puede aplicar por el conocimiento que tenemos como humanos. Todos hemos tenido un Padre y lo puedes asemejar a un Padre por este conocimiento previo que tienes cuando te diriges a Dios como Padre. Cuando hablamos del Hijo, pues bueno, pues también lo asimilamos como un hijo, un hermano, un pariente cercano, y le ponemos también, ¿verdad?, hasta una imagen representativa. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo nos encontramos con un problema, y es que la comprensión del ser humano no está preparada para entender algo que no le puede poner una imagen. Pues el hombre entiende o comprende aquello que puede compararlo a algo o le hace una semejanza a algo que conoce. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, pues nos encontramos con esa barrera de comprensión por no poder asemejarlo a nada, porque el Espíritu es Espíritu y no se puede entender lo que no se comprende con una imagen. De ahí que en el Apocalipsis, y está verificado, ¿verdad?, por la ciencia, que el hombre comprende mejor todo lo que representa un símbolo, se asemeja a algo. De ahí que Juan, cuando tiene las visiones en la isla de Patmos, todo lo que él ve lo representa con símbolo, imagen o algo que él comprende. Que no necesariamente tiene que ser así todo lo que ve. Cuando ve al dragón, cuando ve el mar de cristal, cuando ve a la bestia, cuando ve los candeleros, cuando él ve todo eso, hace una representación gráfica de algo que él entiende para expresar algo que es inexplicable, como el apóstol Pablo expresa cuando él estuvo en el cielo. El hombre, hermanos míos, entiende todo lo que puede tocar. El hombre entiende todo lo que puede comparar. El hombre entiende todo lo que es fácil de asimilar con su mente humana. Y en la Biblia encontramos referencias al Espíritu Santo que están ahí, pero son difíciles de entenderlas. Pero claro, al Padre lo entendemos porque es fácil de entender al Padre, al Hijo lo entendemos porque es fácil entenderlo, porque lo encontramos atribuyéndole a imágenes y semejanza. Pero la Biblia, si ustedes se dan cuenta, está llena de figuras antropomórficas para poder comprender muchas cosas de que están escritas que de otra manera sería imposible entender. Las figuras antropomórficas, estas son figuras de hombre, es decir, semejanzas de hombre para entender a Dios por medio de figuras humanas. Las figuras antropomórficas se podría decir, por ejemplo, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, en Génesis, lo encontramos mucho, las figuras antropomórficas, el dedo de Dios. O por ejemplo, Moisés dice que vio la espalda de Dios. Esas son figuras antropomórficas para poder comprender a Dios que nadie ha visto, al Espíritu que nadie comprende ni puede ver porque es Espíritu. Pero les repito, la Biblia usa figuras antropomórficas para poder el hombre entender a Dios. Esto se les puede, hermanos míos, al hombre hacer más fácil para entender y comprender. También encontramos en la palabra del Señor las figuras llamadas antropopáticas. Las figuras antropopáticas son también otras figuras que se utilizan en la Biblia para poder comprender
otra área de Dios que sería imposible de entender si no estuviesen estas figuras antropopáticas. Las figuras antropopáticas son las que atribuimos a Dios con sentimientos humanos, para poder entender que Dios se manifiesta también con estas figuras, como son las antropomórficas y las antropopáticas. Las figuras antropopáticas podrían ser aquellas que dicen y Dios se airó. Es un sentimiento humano, pero que lo atribuimos a Dios para poder entenderlo. Dios se airó. Es un sentimiento humano que le atribuimos a Dios para entenderlo. Esto lo encontramos mucho en el Génesis. Los sentimientos que se le atribuyen a Dios para poder entender estas figuras. Y de esta manera, así poder entender, ¿verdad?, cómo un Dios incomprensible se manifiesta a seres finitos. Y así sucesivamente vemos la manifestación de Dios para poder hacer que el hombre entienda lo incomprensible de Dios. ¿Por qué, hermanos míos? Porque esta es la manera que tenemos el hombre de poder comprender la naturaleza de Dios y adaptarla a nosotros. Estos sentimientos humanos, estas manifestaciones humanas, ¿verdad?, de parte de Dios, como también podría ser las teofonías, que ya saben ustedes, donde vemos las epifanías de Dios también en figuras de Cristo representadas en el Antiguo Testamento, y muchas más, donde vemos, ¿verdad?, que Dios se manifiesta para que el hombre pueda entenderlo. Pero de ahí entendemos que Dios es espíritu y se le puede conocer, pero es muy difícil entender a Dios en su plena revelación. Y de ahí es que muchos tuercen, hermanos míos, y ahí es cuando surge el problema de poder conocer a Dios por medio de nuestra capacidad, pues Dios es espíritu. Y de ahí que muchos tuercen, como le estoy diciendo, la revelación en la palabra de Dios del Espíritu Santo, por no poder atribuirle sentimientos antropopáticos y antropomórficos, porque no lo pueden asemejar ni comparar a nada físico para entenderlo. Pero de ahí, hermanos míos, tenemos que partir para entender la revelación de la persona del Espíritu Santo por fe, sabiendo que Él existe como persona y que forma parte de la Trinidad, que la podemos ver en su propio nombre del hebreo Elohim, que habla de una Trinidad. Elohim forma parte de una pluralidad y no de una unidad, como vemos en el verso 26 de Génesis, en el capítulo 1, cuando dijo Dios, hagamos, hablando de una pluralidad, es decir, de una Trinidad o de una entidad, de un Dios creador que se manifiesta para decir, somos varios los que estamos haciendo esta obra. Y ahí podemos ver cómo Dios se quiere ya dar destellos de una manifestación trinitaria. Pero claro, el hombre, todo lo que no puede entender, ver, tocar o asemejar a algo, intenta por todos los medios, si no lo puede comparar a nada, anularlo por su incomprensión. Y al no poder el hombre comparar al Espíritu Santo a nada comprensible, sencillamente lo anula o lo quita de
su comprensión para poder darle el lugar que le pertenece. De ahí que al Espíritu Santo, a lo largo de toda la palabra de Dios, a lo largo de la Biblia, hemos visto que la Biblia, para que el hombre pueda entender que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, forma parte de la Trinidad, se le compara a muchas cosas, se le asemeja a muchas cosas, entre ellas, ya saben, al fuego, al agua, al viento, a la paloma, al aceite, al defensor, al abogado, al paracletos, al amigo intercesor que ora por nosotros, gime por nosotros, nos ayuda. Y de esta manera la Biblia nos quiere enseñar, dándonos a entender por estas luces, que el Espíritu de Dios tiene una importancia muy relevante en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, en la historia de la humanidad. Y si Dios lo permite, otro día trataremos los símbolos del Espíritu Santo, para que así, de esta manera, como les he dicho, todo lo que el hombre puede entender, puede asemejar, puede tocar, puede comprender, le puede dar una credibilidad en su conciencia. Por lo tanto, si Dios lo permite, trataremos en estos días la importancia del Espíritu Santo como fuego, como agua, como viento, como aceite, para poder tener una representación en estas figuras del Espíritu Santo en nuestra vida y así hacerlo más comprensible. Espero que en estos 15, 20 minutos que hemos estado compartiendo algo sobre la importancia de la existencia del Espíritu Santo, que hemos dejado claro en la creación, en el Elohim, en el Hagamos, que haya quedado claro la existencia del Espíritu Santo, para así poder dejarle que Él forme parte de nuestras vidas. Quiero recomendarles un libro muy precioso, muy profundo, muy hermoso, de Juan Bunyan, el autor del Peregrino, un libro muy conocido, Cómo orar en el Espíritu. Quiero recomendarles este libro a todos y que se hagan de él, porque es un libro que le hará crecer mucho en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Quiero dejarlo aquí, gloria al Señor, y Dios mediante, si el Señor lo permite, de aquí a unos días trataremos un poco sobre estos 7 puntos, que son el fuego, el agua, el viento, la paloma, el aceite, el paracletos, defensor, el abogado, el amigo, el intercedor, el que sabe pedir por nosotros al Padre lo que nos conviene mejor que nosotros, para que tengamos una idea y una representación gráfica en nuestra mente sobre quién es y cuál es la obra del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que el Señor, el Espíritu de Dios, les guíe a toda la verdad. Un saludo de vuestro hermano Jesús. Dios les bendiga.